¡Bienvenidos a Noruega! Después de más de 3 aviones, más de 13 horas, por fin llegamos a Tromsø. Y vénganse bien abrigados porque estamos en febrero y hace un frío de puta madre. En verdad está bien frío. Este es el carrito que renté. Lo renté con Rent Car Lofoten. Este Nissancito, en verdad para moverse aquí necesitan un carro, así que renten uno. Bueno, mi gente, ya estamos en el centro de Tromsø. Ya llegamos aquí. Fueron como 10 a 15 minutos desde el aeropuerto. Y estamos en una de las calles más principales aquí, se llama Storgata. Y esta calle es una calle bien famosa porque hay un tramo peatonal donde está cerrado para los carros y ahí puedes caminar libremente. Además de eso, la primera parada que hicimos, ya para salir de esto, esta tienda que les voy a enseñar. Esta tienda es el Sami Shop. Aquí tienen de todas las artesanías que pueden buscar. Es más, miren aquí al frente, aquí tenemos un deer, tienen un venado aquí y tienen muchas decoraciones de ellos. O sea, si quieres un buen recuerdo, mira, esta es la tienda que deben visitar. Les voy a enseñar ahora por dentro cómo se ve. Miren aquí adentro, tienen muchísimas cosas. Tienen guantes. ¿No vídeo? Ok, sorry. Finalmente llegamos al centro histórico de Tromsø. Y detrás de mí hay uno de los lugares más importantes de aquí. Y es la iglesia protestante más al norte del mundo. Aquí la pueden ver a mis espaldas. Y algo curioso que es hecha de madera. Completamente de madera. Es la única que queda aquí en este pueblo. Así que estamos aquí y estamos al frente de una de las calles más importantes, que es Storgata, donde está la vida de esta ciudad, donde están todas las tiendas, todos los restaurantes. Aquí es donde se concentra la mayor parte de lugares, ¿verdad?, importantes de esta ciudad. Y lo bueno es que es una calle amplia, peatonal. Miren todo el espacio que hay para caminar y de cada lado vas a encontrar tiendas en todos lados. Así que cuando vengan aquí usen esta calle de referencia para que se ubiquen y en verdad la caminen y vayan a todos los lugares que tienen por visitar. Tienen muchas tiendas de souvenir también. Ok, ¿a dónde llegamos ahora? Al McDonald's más al norte del mundo, ¿verdad? Ajá, este es el McDonald's más al norte del mundo. Así que si vienen aquí, vengan porque le van a dar un certificado que dice que vinieron al McDonald's más al norte del mundo. Así que vamos a comprar si es verdad y vamos a comer la hamburguesa de deer. Ya aquí de entrada lo podemos ver que dice bienvenidos al McDonald's más al norte del mundo. Y aquí está, miren la confirmación. Y así de lleno está el McDonald's más al norte del mundo. Esto está explotado. Este es el certificado que nos dan, nos costó $1. Aquí está Rose. Mira, ya ordenamos. Así que podemos decirlo oficialmente que vinimos al ¿qué? McDonald's más al norte del mundo. Estamos aquí en Tromsø, como saben ya llegamos y lo que vamos a hacer es irnos de cacería. Tenemos 3 noches y vamos a ver cuántas auroras boreales podemos ver, así a ver si tenemos suerte. Y aquí les voy a dejar toda la ruta o los lugares que fui para que cuando ustedes vengan puedan ver auroras boreales. Porque están los tours, pero nosotros no queremos hacer eso, mucho dinero, así que lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Diablo, de verdad nosotros no tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Una emoción de verdad brutal. O sea, nuestra primera noche, no llevamos ni 8 horas en este país y wow. Y 5 horas, Ajá, 4. si pueden ver para atrás, ya se están empezando a ver las auroras boreales. O sea, hay un show de auroras boreales. Les voy a dejar unos videos que pude tomar. De verdad que hermosa, uno se queda sin palabras. en verdad esto es, o sea, nos dio sentimiento de poder verla porque mi primera vez que yo vi unas auroras boreales, o sea, que supe de ellas fue en Brother Bear. And that they have the power to make changes in our world. Y estar aquí, verlas en persona, imaginar que para esos tiempos eran como seres de ellos, o sea, los ancestros, ¿verdad? Comunicándose con ellos y, ¿verdad? Vengan a Tromsø. Bueno, mi gente, hemos pasado frío. Déjame ver a cuánto está ahora mismo. Está a 8 grados, pero créanme que las tomas y las auroras que hemos visto, en verdad es de película. O sea, primero cuando yo veía a la gente, yo pensaba que, no sé, que en verdad no se veían así, era editado, pero en verdad cuando tiramos la foto, porque obviamente en foto se ve muchísimo mejor que en persona, ¿verdad? Pero en persona pudimos verla bailando, cómo se movían, ¿verdad? Un show, te lo juro que ha sido el mejor día de mi vida.
vida. Si me ven, miren cómo estoy de colorado porque en verdad está bien frío afuera, pero vale la pena hacer el sacrificio. Son las 9:47 y seguimos encontrando auroras boreales. O sea, voy de camino a un lugar que, ¿verdad?, que es famoso por verlas y me he parado ya 2 veces porque en camino vemos un show de auroras y wow, qué noche más loca. Todavía es temprano, o sea, las probabilidades de verlas son hasta la 1:30 de la mañana, así que tenemos un par de horas para poder seguir viéndolas. Estábamos aquí esperando salir para otro spot y miren el show que acaba de pasar encima de nosotros. Eso fue de la nada. Le Oh. estaba todo nervioso y salió. Oh my god. Es que miren cómo se... Oh my god. Bro, they're dancing. Bueno, después de estar conociendo Tromsø un poquito, llegamos a nuestro Airbnb. Estamos un poco alejados de lo habitual, que verdad, la mayormente se quedan en el centro de Tromsø, pero nosotros decidimos quedarnos bastante alejados. Y es por una cosa, porque nosotros vinimos con un propósito de ver auroras boreales. Así que donde estamos en esta zona se ven muchísimas auroras boreales. Así que les voy a dar un tour por la casa para que vean. Esto es un Airbnb, aquí tenemos la cocina. Esta es la cocinita, digan hi. Aquí tenemos nuestra cocina. Aquí tenemos una sala, tenemos televisión. Y lo mejor de todo, mira, tenemos vista al océano. No sé porque ya está de noche, pero ahí abajo hay un océano. Y después le voy a dejar en qué pueblo, ¿verdad?, estamos ubicados, porque en verdad estamos lejos. Pero por si lo consideran, si quieren ver auroras boreales, en verdad vengan aquí. Ahora vamos al segundo piso que les voy a enseñar los cuartos. Esta casa tiene 2 cuartos. Este es el primer cuartito. En verdad me gusta, es espacioso. Y ahora les voy a enseñar el segundo cuarto. Ya está revolucionado de Mariceli, pero mira, este es el segundo cuarto. Son 2 cuartos, así que si vienen varias personas, tienen aquí donde quedarse ya. Y en verdad, la ubicación de las mejores para ver auroras boreales. ¿Por qué se forman auroras boreales? Aquí te dejo por qué. Y es que cuando el campo magnético de la Tierra atrae partículas del viento solar hacia los polos, estas chocan con los átomos de nitrógeno y oxígeno y liberan energía en forma de luz. Y eso es lo que nosotros vemos como auroras boreales. Esa luz que se libera trae en colores azules, verdes y como morado. Depende de la energía y con qué, ¿verdad?, con qué átomos choque son los colores. Las más comunes son las que chocan con átomos de oxígeno, que son las verdes, las que mayormente se ven. Así que ya sabes este dato, por qué es que se forman las auroras boreales. Buenos días, mi gente, amanecimos ya. Ayer estábamos súper cansados, nos acostamos a las 3 de la mañana, pero la noche de ayer fue loquísima. En verdad vimos demasiadas auroras boreales que... En verdad ya con lo que vimos ayer valió 100% la pena el viaje hasta aquí. Aquí tengo la vista, ¿verdad?, hacia el océano que tengo en mi Airbnb. Estamos, ¿verdad?, lejitos de Tromsø, ¿verdad?, de la ciudad. Pero este lugar está súper tranquilo. En verdad, esto es un punto perfecto para ver las auroras boreales. Bueno, mi gente, quiero enseñarles un poquito de las vistas de mi Airbnb. En verdad son privilegiadas. Aquí después tenemos un puerto, tenemos el océano aquí. Y tenemos varias casas de ¿verdad?, de esta área súper bonita. Quiero enseñarles esto. Miren, estos son como, yo creo que como almacenes o bodeguitas. Y aquí tenemos más casitas. Tenemos la montaña de fondo. Y lo mejor de todo, miren el lago. Aquí el lago no, el océano. Y miren el puerto aquí, ¿verdad?, como un tablado. Y literalmente estamos en el medio de la nada. Este es nuestro Airbnb aquí. ¿Verdad? Nos encantó. Así que ya mismo nos vamos. Vamos de camino, vamos a salir para allá, para Tromsø, así que nos vemos allá. Bueno, ahora estamos aquí en el parking. Si rentan un carro, en verdad les recomiendo ir a los parkings subterráneos. Este es el primero de nosotros, no sé cuánto cuesta todavía. Creo que lo que di 19 horas por todo el día. Es lo mejor porque estaba dando vueltas por la ciudad. Y ayer me estacioné en uno, pero nada más me dejaba añadirle hasta 1 hora máximo. Y era $4. Así que les recomiendo, buscan en Google Maps, buscan parking y va a salir, ¿verdad?, el que es subterráneo y aquí se pueden estacionar. Hay bastante parking y en verdad más conveniente. Y ahora sí, estamos en el centro de Tromsø, ¿verdad?, en la calle más famosa, Skorgata, y quiero que vean algo. Este es uno de los lugares más famosos aquí. Aquí tenemos el bar más pequeño del mundo, o sea, ellos se dicen llamar el bar más pequeño del mundo.
Como pueden ver, miren toda la gente que hay. Tiene su fama por ser el bar más pequeño del mundo y quizás también la fama por ser el bar más al norte del mundo. Y algo famoso de ellos es que ellos venden hot dogs de deer, de venado. Tienen hot dogs ahí si quieren probarlo. En verdad yo quiero probarlo, pero está muy lleno ahora, así que vengo más al rato a ver si está más vacío. Pero ese es el bar más pequeño del mundo, así que vengan por aquí. Esta calle ¿verdad? Es donde se concentra la mayor parte de negocios aquí. Y en esta calle pueden conseguir también Burger King si quieren comer quizás algo más barato. Esta es la misma calle. Aunque un dato, ayer comimos en McDonald's, pedimos 2 combos y nos salió en $45. O sea, puede ser McDonald's, pero y sale más caro todavía que lo normal. Así que lo tomen en cuenta eso si quieren verla, probarlo. A decir que comieron el McDonald's más al norte del mundo, pero tienen sus combos y es bastante más caro de lo normal. Estamos aquí en el muelle, de verdad, está la parte del muelle de, ¿verdad? De Tromsø. En verdad hace mucho frío, tengo blush en la cara, estoy bien rojo. Pero si vienen aquí, este es el muelle. De aquí salen, ¿verdad? Allá de fondo, bien lejos, no se ve de aquí, pero está el Arctic Window. Allí está el Arctic Window, vamos para allá ahora y en verdad tengo mucho frío, pero esto es parte de la experiencia en nuestro primer país frío. O sea, fuimos a Islandia, pero Islandia fuimos temporada caliente. Pero ahora vamos para allá y muchos de los tours de barco salen de este puerto, así que tienes que darte una vueltita cuando vengan por aquí por el puerto de, ¿verdad? De Tromsø. Y aquí de fondo al frente está la barra, así que te puedes ubicar con eso. Vamos para allá, ahora vamos para la puerta al Ártico. Y aquí pueden ver, esto es un sauna. Nosotros vamos a hacer esto mañana. Mira la gente ahí saliendo del sauna y entrando. Nosotros vamos a hacer ese mañana. O sea, es hoy y estamos, mira cómo estamos, frizándonos el culo. Estamos súper, en verdad hace mucho frío. Pero mañana toca, ya pagamos. Vamos a hacer eso. Y en verdad cuando vengan, si vienen para esta fecha, ahora mismo estamos en febrero, vengan bien abrigados, tráiganse guantes, bufandas, ropa termal, botas, porque en verdad las van a necesitar. Y más en esta zona que estamos cerca del puerto, que el agua fría, ¿verdad? Viene, trae el viento, es más importante todavía. Y ahora llegamos a otro de los spots más visitados aquí en Tromsø, es la ventana al Ártico, si no me equivoco, que se llama. Aquí les voy a enseñar. Esta aquí, ¿verdad? Una de las fotos más famosas que se hacen aquí, pero quiero que vean algo, miren la fila que vamos a hacer. Es súper famosa, hay muchísima gente, pero hay que hacer fila. Y si no ven la cara, es que en verdad la tengo toda tapada. De verdad aquí el frío está imposible. Pero como les dije, aquí de fondo tenemos, ¿verdad? La ventana al Ártico. Aquí tenemos, ¿verdad? El océano. Esta área llegan cruceros hasta aquí. Ahora mismo escuchamos uno, ¿verdad? Que tocó su, ¿verdad? Bocina, como le llamen. Y algo de aquí que tenemos de fondo es que si ven esta montaña ahí, esta que está a mi lado, ahí donde está el teleférico. Ese es uno de los teleféricos que tiene la vista para toda la ciudad de Tromsø. Ese es el que vamos a subir después. Creo que cuesta $60, así que vamos a comprobar y vamos a ver si la vista en verdad vale la pena. Hoy está un poquito nublado, así que vamos a ver, pero es algo que sí hay que hacer aquí en Tromsø. Estamos aquí en el muelle, ya nos tiramos la foto con la ventana al Ártico. No sentimos las manos, no sentimos las orejas. Estamos frisados. En verdad, van a pasar frío con cojones. No hacen nada. Mira mi mano, o sea, yo no siento mi mano ahora mismo. Pero esto es parte de la experiencia, así que Tromsø es el lugar. Si quieren pasar el frío, si quieren pasar dolores, esta es la ciudad. Ajá. Y de verdad todavía no sé cómo mañana vamos a entrar. Bueno, voy a entrar, no sé si van a entrar ellas, pero voy a entrar al océano Ártico. En verdad, pero tengo un frío de la madre. Y mira cómo está mi cara, mira cómo estamos todos. Los mocos, todo Ya. se siente salado. Todos los mocos están frisados ya. Pero hay que aprovechar porque ya ahorita a las 4 ya se va el sol, así que nos quedan 2 horitas de luz. Si es como uno se divierte aquí en Noruega. Si me llevo a caer, me jodí. ¡Hostia! Diablo, te asusté. Y si quieren tener la experiencia de meterse ¿verdad? Al océano Ártico sin tener que pasar frío, esta es la opción. Pueden ponerse esos trajes, ustedes van a flotar y ahí están y no lo van a sentir el agua fría. Van a estar ahí, van a estar bien cubiertos, pero vale la pena hacerlo. Así que si hacen ese tour, pueden decir que se metieron al océano Ártico sin pasar mucho frío, porque esos trajes son termales, te protegen bien brutal.
Y después de como casi 10 minutos llegamos a la base de aquí del cable car. Vamos a comprar nuestras entradas para subir para allá. En verdad estamos cansados, caminamos par, pero ya llegamos por fin. Bueno, finalmente llegamos arriba del tope de la montaña. Ya cogimos el teleférico. Como dije, fueron $60. Nosotros pagamos en la entrada, puedes comprarlas ahí. O también puedes reservarlo online. Estamos arriba, se tardó 2 minutos. Este es el teleférico más caro que he pagado. Pero vale la pena porque miren la vista de la ciudad de Tromsø aquí. Aquí puedes ver todo. Aquí se ve toda la vista. Miren qué hermoso. Estamos en la hora del sunset, ¿verdad? Son las 4 y pico. Miren cómo se ve, pero wow, qué hermosura. Bueno, quiero que vean la cantidad de gente que hay aquí. O sea, ya saben por qué vale tan caro, ¿verdad? Viene de muchísima gente, pero las vistas valen 100% la pena. Miren, la ciudad ya está iluminada. Así que vengan a esta hora ya de tardecita, ¿verdad? Si vienen en temporada de invierno, ya a las 4 está oscureciendo y se ve toda la luz, todo el pueblo iluminado. Así que esta hora es la mejor para venir. Bueno, mi gente, ¿qué piensan? ¿Les gustó esto acá arriba? Yes, it's so cute. En verdad, está resbaloso. En verdad, ya ahora está nevando, está bien frío. Tienes que tener cuidado cuando vengan. Oh, sí, resbala. Si pueden comprar como unas pullitas que vienen para los spikes para las botas. Por ahí no hay nada, nomás es como una soguita aguantar. Ajá, si no vas a caer allá abajo y GG. Pero en verdad está bien bonita. Ahora mismo la vista ya no se ve mucho porque está nevando. Pero miren toda la gente que hay muchísima gente todavía. Y son las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero ya está oscuro aquí. Ya oscurece, ¿verdad? A las 4:30 ya cae el sol. Pero quiero enseñarle un poquito, mira cómo se ve esto aquí. Ahora mismo no se ve muy bien, pero cuando nos tiramos las fotos quedaron hermosas con toda la ciudad iluminada. Y aquí está toda la gente, ¿verdad? Todavía tirándose fotos. Y otro detalle, eso que ven aquí, ahí tienen, ¿verdad? Chocolate caliente, tienen café, tienen como snack y comidita. Así que si están acá arriba y quieren algo caliente o algo para comer, este es el lugar que deben visitar. Bueno, este es el único problema de venir en la tarde, o sea, en la tarde-noche. ¿Quieren ver algo? Miren la pedazo de fila que hay para irse. O sea, miren, esta fila está kilométrica, o sea, hasta por allá atrás. Así que esta es la única cosa mala de venir en la tarde. Ahora nos toca lambernos esta fila para poder bajar. Así que a ver cuánto tiempo nos toma para llegar hasta, ¿verdad? Hasta el cable car para bajar. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. 40 minutos y todavía nos falta. estamos allá, ley de nada, pero todavía no hemos pasado ahí. Enfrisados y todo. Enfrisados, estaba nevando, en verdad. Si quieren venir hasta ahora, esto es lo que les va a pasar. Van a tener que hacer una fila del diablo, pero hay que hacer sacrificios en la vida. Ustedes con carro allá pagando Uber, mira. Mejor yo me voy a un Deer. Este es el nuevo Uber de aquí. Mejor Uber, no se queda esto aquí en la nieve, llega a donde sea. Así que este es el mejor medio de transporte, ¿verdad? Yep, the Norway style.